Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Seguimos estudiando el Sermón del Monte y el día de hoy nos toca estudiar la sexta bienaventuranza. Que dice así la palabra del Señor, dice Jesús: bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana todavía por el honor que nos has concedido de adorarte y alabarte. Ahora tú vas a hablarnos a través de tu palabra y queremos ser entendidos, ser sabios, ser diligentes, Señor, y trabajar en esto del corazón limpio, Señor, porque la promesa es que ellos verán a Dios y queremos verte. Queremos estar siempre contigo, así que háblanos con tu Espíritu Santo, Señor, y danos a nosotros esa facultad de escuchar tu palabra y que no solamente sea una información que se queda en la cabeza, sino que baje al corazón para que se convierta en convicción y lo llevemos a cabo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta bienaventuranza, hermanos, es la sexta de las 7 que el Señor Jesucristo predicó aquí en la montaña, mejor conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Esta bienaventuranza es vista por algunos expertos, por los teólogos, como el pináculo más alto de todas las bienaventuranzas. Ellos dicen que es como un pico alpino inaccesible, cubierto de nieve virgen, que esta bienaventuranza del corazón puro se eleva entre las grandes palabras de este maravilloso sermón de la montaña. Otro hombre de Dios dijo que esta bienaventuranza es indudablemente una de las más grandes experiencias que se encuentran en todo el reino de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor Jesús, en su gran comisión otorgada por su Padre, le encomienda algo que para nosotros es muy significativo y que ya lo sabemos, y eso es nuestro corazón, el corazón del hombre. Así que de aquí surge una pregunta hacia nosotros mismos, y la pregunta es: ¿qué representa el corazón para nosotros los cristianos? Para nosotros la palabra corazón en la Biblia nos habla de las emociones y de los sentimientos. También ha sido considerado como el asiento donde se encuentran todos nuestros anhelos y todas nuestras pasiones. Para los antiguos, en la época de Jesús, el corazón era el asiento no solo de las emociones o de las pasiones y de los anhelos, sino de todas las disposiciones del ser humano. Es decir, que desde el corazón partían los deseos y las ambiciones también, pero también todas las decisiones del hombre juntamente con sus acciones. Es decir, que todo y absolutamente todo, un pensamiento, una emoción, un deseo, un anhelo, hasta el plano de las acciones, de llevar a cabo la acción, todo dependía del corazón, de lo que había en el corazón. Nuestro texto que acabamos de leer sugiere que Jesucristo está contrastando dos clases de corazón o dos clases de pureza: la externa y la interna, pureza externa y pureza interna. La externa, en la que el Señor Jesús habla, en el contexto que usted lo puede verificar y estudiar en su casa, habla de la pureza externa refiriéndose a los fariseos. Ellos practicaban los rituales de lavamiento de manos, lavamiento de los vasos, las prohibiciones y todas las leyes ceremoniales de limpieza. Cuando él se dirige a todo esto, está pensando en el corazón de los fariseos, lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, el énfasis de Jesús en la bienaventuranza no recae sobre la pureza externa, sino sobre la pureza interna.
No quiere decir esto que la pureza externa no sea importante, por supuesto que es importante. De hecho, si no hay una pureza interna, pues tampoco es tan fácil llevar a cabo la práctica de la pureza externa. Entonces, sobre la pureza de las motivaciones, sobre la pureza de los deseos, sobre la pureza de los pensamientos, sobre la pureza de las ambiciones y sobre la pureza de la voluntad del ser humano, es a lo que se refiere Jesús en esta bienaventuranza que dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A ese tipo de pureza se refiere, repito, a la pureza de nuestras motivaciones, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras ambiciones y de nuestra voluntad. Respecto a la pureza externa, por ejemplo, el Señor Jesús reprochó muy fuerte al liderazgo de su época, y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 28. Mateo 23, 25 al 28, aquí el Señor Jesús está pues prácticamente reprochando, atacando, señalando la pureza externa de los fariseos, porque había hipocresía en su corazón. Ese era el problema. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita en el griego es la palabra hipócritos, que significa una persona aparente o un actor de escenario, así se le define. Entonces Jesús no los está insultando, ¿sí? Cuando dice hipócritas, no es un insulto, no es una agresión, más bien es una definición de lo que ellos son. Y la definición es que ellos son actores, ellos actúan perfectamente bien la santidad, actúan perfectamente bien la pureza. Y les dice que ellos son hipócritas porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro ustedes están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de fuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Es un duro reproche, repito, no es una ofensa, no es un agravio, sino es una definición de lo que ellos eran y cómo vivían su ministerio. Pero, ¿qué había en el corazón, en el fondo del corazón de Jesús? Porque recuerden que Jesús no solo veía las acciones externamente, sino que Él conocía los corazones y los pensamientos más íntimos de toda la gente. Entonces la pregunta es, cuando Jesús les reprocha, ¿qué hay en el corazón del propio Jesús? Bueno, lo que vemos en Jesús es que para Él no basta con que nosotros tengamos una apariencia de justicia, ¿sí? Para el Señor ni siquiera basta que seamos justos en nuestras propias acciones. Y con esto no estoy diciendo que no hay que hacer actos de justicia, hay que hacerlos. Pero al ojo de escudriñador o escrutador de Cristo no es suficiente, sino que debemos serlo también internamente. Si vamos a ser justos externamente, tenemos que serlo internamente. Si vamos a demostrar o a mostrar una pureza externa, también tenemos que preocuparnos por la pureza interna. Jesús está diciéndonos que no solo importa lo que hacen externamente, sino lo que hay en su voluntad, o la pureza de su voluntad, la pureza de las motivaciones de la gente, como también la pureza de las acciones de la gente. Esto el salmista en el capítulo 51, versículo 6, si son tan amables, es como lo entendió con toda claridad, hablando de que no solamente es importante la justicia externa, sino también la justicia interna, la del corazón. No solo la santidad externa, sino también la santidad interna, la del corazón. Y David lo entiende y dice, he aquí, Salmo 51, versículo 6, he aquí, ora a Dios y le dice, tú deseas la verdad. ¿En qué sentido? En lo más íntimo. Tú deseas la verdad, no solo la externa, sino la íntima. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Yo les hago una pregunta. Quiere decir que
¿Debemos ocuparnos entonces del fondo más que de la forma? Hermanos, ¿tenemos que preocuparnos más en el fondo, en lo interno, más que en lo externo, más que en la forma? Sí. Jesús le explicó que no era suficiente con... me brinqué algo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Aquella anécdota, aquella conversación tan interesante. Bueno, habla precisamente de lo mismo. Jesús habla con la samaritana y le explica que no era suficiente adorar en un lugar físicamente ni con formas externas, sino en espíritu y en verdad, es decir, íntimamente. La samaritana decía que era importante que adoraran en ese monte. Decía, aquí está el pozo, nuestros padres nos han enseñado a adorar en aquel monte. Ella le dice a Jesús, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero quiero que lo veamos en Juan capítulo 4, versículo 19. Y ustedes van a ver en esta breve historia, en estos versículos que vamos a leer, cómo el Señor Jesús se enfoca más en el fondo, no en la forma. Juan 4, versículo 19. Le dijo la mujer al Señor Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Se está refiriendo a un lugar literal. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera? No externamente, no en ese monte, no en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Versículo 24. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bueno, entonces Jesús está hablando de la verdadera adoración o de un verdadero adorador. ¿Quién es entonces un verdadero adorador según las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿El que canta bien? ¿El que toca bien un instrumento? Ya sé. ¿El que llora durante el tiempo de la adoración? ¿El que se arrodilla y derrama sus lágrimas apasionadamente? No. Fíjense bien, el verdadero adorador es el que es justo en sus acciones, pero también es puro en sus motivaciones, en sus deseos y en sus aspiraciones. Estamos hablando de la pureza del corazón. Entonces, la adoración de esas personas es la más agradable delante de Dios, porque nosotros podemos venir a la iglesia y adorar y decir, bueno, yo voy a anotarme al grupo de alabanza, yo tengo muy buena voz, yo soy un buen músico, o no sé, yo voy a llegar y en cuanto llegue me voy a arrodillar y voy a llorar, me voy a soltar a llorar y voy a demostrarle a Dios que yo soy un adorador en espíritu y verdad. Bueno, eso suena bien, pero si en tu corazón internamente tus motivaciones, tus anhelos, tus deseos no son puros, tu adoración tampoco es. Y ahí está el problema. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, mira, no es en este monte, tampoco es en Jerusalén. No, Dios es espíritu y está en todos lados. Dios busca adoradores verdaderos. En espíritu y verdad significa personas espirituales, espirituales de dentro hacia afuera. No solamente hacia afuera, sino que la adoración, la espiritualidad, la pureza, la limpieza que decimos o que demostramos cuando cantamos o cuando servimos, debe venir de una pureza genuina del corazón para que pueda ser recibida por el Padre. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús habla de todo eso, ¿creen ustedes que la gente de aquella época y los líderes religiosos entendieron cuando Jesús dijo que los limpios de corazón eran bienaventurados? ¿Creen que ellos entendían cuando Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios? Bueno, de entrada pensamos que no,
pero sí lo entendieron. Ellos lo entendían perfectamente porque era un concepto que ya aparecía en las Escrituras, el concepto de la necesidad de la limpieza del corazón. El problema era que ninguno de ellos se esforzaba por esa pureza del corazón. Por eso es que menospreciaban el principio de la pureza del corazón. Por ejemplo, el salmista David ya lo había establecido como un requisito para poder entrar en la presencia de Dios, la pureza del corazón. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios, hermanos? Cuando adoramos, cuando venimos, mira, hasta cuando ofrendamos al Señor, necesitamos ofrendar en la presencia de Dios. Por eso el Señor dijo: no quiero que nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, fíjense bien, si nosotros queremos entrar en la presencia de Dios, necesitamos el corazón puro, las motivaciones puras. Leamos el Salmo 24, versículo 3. Y David, por medio de preguntas, capta nuestra atención para enseñarnos que la pureza del corazón es un requisito, una condición indispensable para aquellos que quieren ver a Dios. Salmo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Dos tipos de personas: el de manos limpias y el de corazón puro. Todos digan corazón puro. Ahora, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, versículo 1. Ciertamente, dice el salmista, Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Amén. También el profeta Jeremías entendía que el pueblo de Dios no podía quedar libre de sus pecados hasta que la limpieza moral se extendiese a su corazón. Esto es muy importante. Jeremías 4:14, y lo explico a continuación. Jeremías 4:14. Dice el Señor a través del profeta Jeremías así: lava de maldad, ¿qué? Tu corazón. ¿Ya lo tienen? Jeremías 4:14. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. Dile al que está a tu lado: lavar el corazón de la maldad. ¿Estamos conscientes de eso? Hace unos años mi esposa le pidió a un diácono de la iglesia si le hacía el favor de ir a orar por una mujer que estaba pues a punto de morir. Le daban algunos días de vida. Entonces el diácono fue al hospital, se presentó y le dijo: oiga, mira, usted no me conoce, pero un familiar o una amistad de usted me pidió si podía venir a orar por usted. Entonces ella le dijo: pues está bien, ore por mí, pero antes quiero hablarle de Cristo, déjeme hablarle de Dios. Entonces en ese momento la mujer se opone y le comienza a levantar la voz, le grita y le dice: lárguese de aquí, no lo quiero ni ver, y en caso de que yo quedara sana, no fue por su oración, sino que la Virgen a mí me sanó. Entonces apretó el botón, ese botón de urgencias, para que llegaran la policía, las enfermeras y se lo llevaran. El hermano dijo: no es necesario, yo me retiro y me voy. Al otro día esta mujer murió, desafortunadamente. ¿Qué pasó con ella? Según lo que acabamos de leer de Jeremías, que esta mujer, ¿qué? No lavó su corazón. No lavó su corazón de sus pecados y por lo tanto no fue salva. Y esa es la tragedia cuando nosotros ignoramos, ya sea deliberadamente o no deliberadamente, el tema de la limpieza del corazón. Según Jesús, hermanos, en esta bienaventuranza, ¿cuál es el requisito para ver a Dios? La pureza, ¿sí? Ahora bien, dos palabras en este requisito tienen la clave para ver a Dios: la palabra puro y la palabra corazón. ¿Cuántos queremos ver a Dios en el cielo, hermanos? Ok, la palabra puro es la palabra griega kataroi, que significa limpieza y claridad en un sentido natural y sin mancha. Una descripción más detallada de este significado es pureza, que significa limpiar de la inmundicia en el sentido moral,
significa liberarse de la contaminación del pecado. La palabra tiene una referencia en terminología médica con el propósito de limpiar y hacer pura a una persona. La palabra corazón es la palabra griega cardia, con K, que todos conocemos en nuestros días. Cuando tú vas al médico y te duele el corazón, buscas a un cardiólogo, ¿no? O vas a la especialidad de cardiología y se entiende que tú vas para atender un problema que tienes en tu corazón. Ahora, en esta bienaventuranza, Jesús no está hablando de ese corazón físico. El Señor está hablando del corazón espiritual. ¿Sabían que tenemos un corazón espiritual? ¿Qué es el corazón espiritual? ¿O cuál es ese corazón espiritual? Bueno, el corazón espiritual es el centro de nuestro ser y donde está nuestra verdadera personalidad. Ese es el corazón espiritual. El corazón es la fuente, hermanos, de la cual todo lo demás viene. En otras palabras, lo que quiero decir es que nuestras acciones simplemente son el reflejo de la verdadera personalidad interna de cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el reflejo de nuestra condición. Por ejemplo, el odio. Si una persona tiene odio, si es mentirosa, calumniosa, la lascivia, el orgullo, las inmoralidades, las malas palabras, etcétera, 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 todo eso refleja la personalidad interna sucia de una persona. Esa es la realidad. Lo mismo sucede a la inversa. El amar, el bendecir, el perdonar, el hacer el bien, el hablar con la verdad, el practicar la piedad, etcétera, 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 todo eso refleja la personalidad interna pura de una persona. Entonces, cuando Jesús habla del corazón, se está refiriendo al hombre interior, no se está refiriendo al hombre exterior. Mucha gente dice: ay, mira, esa persona es bien buena, esa persona ayuda mucho. Bueno, tal pareciera que su corazón o su aspecto interno, su parte interna, está sana, pero bien puede haber la posibilidad de que también sea un fariseo moderno, que simplemente haga buenas cosas, buenas obras para ser visto por los hombres. Yo no sé cuál sea tu situación, ni tú sabes cuál sea mi situación, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Amén. Entonces, el Señor Jesús está hablando realmente de la condición espiritual del hombre, no de la condición física del hombre. Jesús se enfoca más en el alma que en el cuerpo. De hecho, el corazón es el énfasis principal del mensaje de Dios a toda la humanidad. Por eso el Señor declara: hijo mío, dame ¿qué? No dice, su énfasis no es dame tu dinero, porque Él no necesita nuestro dinero. Dame tu servicio, no, tampoco. Dame tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque de Él mana toda la vida, ¿no? De ahí es donde el Señor realmente conoce a cada uno de nosotros. Cualquiera, hermanos, que exteriormente veía a los líderes de la época de Jesús, pues parecían sin mancha, parecían líderes ejemplares, moralmente rectos y correctos, pero sus partes internas estaban llenas de rapacidad y de toda maldad. De hecho, es algo que vemos en toda la Escritura, en los enfrentamientos de Jesús con ellos. De hecho, en otro sermón de Cristo, Él describió a estos malvados líderes como sepulturas cuyas lápides fueron blanqueadas, pero por dentro tenían la corrupción de un cadáver. Vamos a leerlo en Mateo 23, versículo 27. Estamos hablando de la pureza del corazón, de la justicia externa, pero también de la justicia interna. Estamos hablando de las buenas obras externas, pero también de las buenas obras internas. Jesús les dice: ay de vosotros, Mateo 23, 27, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, ¿estos hombres se veían bien exteriormente? Se veían espléndidos, ¿no?
Se verían maravillosos, todos vestiditos de blanco. Todos tenían su plaquita en la frente que decía santidad a Jehová. Todos extendían los flecos de sus vestidos, de sus filacterias, dice la Escritura, para dar una apariencia de santidad. Ellos se veían extraordinariamente bien, pero sus corazones estaban corruptos hasta la médula. Esa era la realidad de cada uno de estos líderes, y eran los líderes. Ahora, la pregunta que nos confronta a nosotros es: ¿cómo nos vemos hoy nosotros por fuera? Porque nos podemos ver bien, nos podemos ver muy adoradores, ¿no? Nos podemos ver muy cristianos, hasta podemos hablar en lenguas, otros pueden profetizar, otros pueden hacer muchas buenas obras, pero la pregunta es: nos vemos bien por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? Porque nadie puede ver el interior de una persona, solo Dios. Sí, yo no puedo ver tu corazón, Dios sí lo puede. Entonces, no es que yo intente ver tu corazón, sino que la condición de tu corazón es la que va a manifestar tus acciones. ¿Me expliqué? Por eso es que este énfasis que hace Jesús hacia el corazón nos dice que primero debemos tener el corazón correcto para poder después tener acciones correctas que sean agradables a los ojos de Dios. De otra manera sería pura hipocresía. ¿Se acuerdan de la ofrenda de Caín y Abel? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, externamente ambas ofrendas se veían bien, externamente eran aceptables. Sin embargo, internamente solo la ofrenda de Abel fue recibida por Dios, fue aceptada por Dios. ¿Por qué la de Caín no fue recibida por Dios? Bueno, lo que va a definir es la clase de corazón de uno y de otro. ¿Por qué no lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8? Génesis 4, versículo 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, porque este hombre era agricultor, ¿sí? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Este hombre era ganadero. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿por qué no? ¿Será que porque Abel le llevó lo más gordo del ganado y Caín no? No, esa no es la razón. Por años hemos creído que es eso, ¿no? Pero Dios no se fija en cantidades, Dios se fija en el corazón de la persona. Sí, acuérdense aquella viuda que llegó a la iglesia, al altar, y dio todo lo que tenía, apenas y una moneda. Y el Señor Jesús le reprochó y dijo de los fariseos, de los ricos, dijo: estos dan de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo su sustento. Aquel dio mucho dinero en comparación de lo que dio la viuda, pero el Señor Jesús no vio cantidades de dinero, Él vio la calidad del corazón de uno y de otro. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios. Dios ve nuestros corazones, Dios ve la calidad de nuestros corazones. Pero vean que el problema de que recibe la ofrenda de uno y del otro la rechaza estaba en el corazón. Dice así, sigamos leyendo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Cómo reaccionó? Se ensañó en gran manera. Ahí se ve el corazón de Caín, ensañado, enojado, inconforme, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Note cómo inicia el versículo 7. Si bien hicieres, ¿leyó? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, tan mal estaba el corazón de Caín que hasta asesinó a su propio hermano. ¿Lo notaron?
tal vez nosotros no hemos asesinado a nadie, ¿no? Eso es lo más seguro. Nunca has agarrado un revólver y has matado a nadie, no has agarrado un cuchillo, no has asesinado a nadie. Pero ¿qué tal con nuestras palabras? ¿Pero qué tal humillando a las personas? ¿Pero qué tal menospreciando a tus hijos? ¿Pero qué tal hiriendo y lastimando a tu esposa? ¿Qué tal desdeñando a tu hermano? ¿Qué tal menospreciando la obra o el servicio que otros le entregan y le ofrecen al Señor? ¿Qué tal con todas nuestras acciones que llevamos a cabo en el día a día? De todas maneras, seríamos culpables, igual que Caín, de asesinato, y lo que impulsa un pecado tan grave como eso es la suciedad que hay en el corazón. Por eso es que la pregunta de esta mañana es: ¿qué clase de corazón tenemos? ¿Corazón como el de Abel o un corazón como el de Caín? No me respondan, pero tenemos que analizar nuestro corazón. Les hago otra pregunta: ¿creen que Abel, después de muerto, Abel fue el hermano asesinado, ¿no? El que recibió Dios la ofrenda. ¿Creen ustedes que Abel, después de muerto, vio a Dios? Porque estamos hablando, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Creen que este hombre después de muerto vio a Dios? ¿Creen que Caín, el asesino, después de muerto vio a Dios? Hermanos, si murieras hoy, ¿estás seguro que tus ojos verían a Dios? ¿Qué decimos? ¡Qué bárbaro! Caín es un asesino. No, ese se fue al infierno directo y sin escalas. ¿Y tú? ¿Tus acciones? Ahora Jesús diría: no, Daniel, espérate, no solo sus acciones, sus motivaciones, sus anhelos, sus deseos, sus sueños también están sucios. Tal vez están más sucios nuestros pensamientos, nuestros anhelos, que nuestras propias acciones. Eso es lo más seguro. Por eso el Señor Jesús no dijo: bienaventurados los de obras externas limpias, porque ellos verán a Dios. No, señores y señoras, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos que nuestra vida externa sea genuinamente santa, hermanos? Yo quiero eso para mí, para mi familia. Que si yo voy a obrar bien, si yo voy a servir a Dios, si voy a ayudar a la gente, lo que sea, y si esas son buenas acciones, bueno, yo quiero que no solo eso sea santo y genuino delante de Dios, sino que también lo interno sea genuino. Porque fíjense bien, si lo interior no es genuinamente santo, lo exterior son solo trapos de inmundicia. ¿Sí? Todas nuestras obras, por muy buenas obras que podamos hacer, son para Dios trapos de inmundicia si internamente nuestras motivaciones no son santas. Ahora, ¿qué dirá el mundo a este respecto de la limpieza del corazón? Bueno, el mundo definitivamente no cree que la solución a los problemas de conducta se resuelvan desde el corazón, sino desde la cabeza, desde la razón, desde el intelectualismo, ¿no? ¿Creen ustedes que una persona entonces, si el mundo cree que con educación, que con intelectualidad podemos resolver la problemática de nuestro país, ¿creen ustedes entonces que una persona culta sea más pura que una persona ignorante? No, definitivamente no. Porque tú puedes ser muy educado y ser muy malvado. ¿Sí? De hecho, Adán y Eva eran altamente educados cuando cayeron en pecado. Adán y Eva vivieron en el mejor lugar y en el mejor ambiente en el que alguien en la tierra haya vivido, y sin embargo pecaron. Entonces, ¿dónde está el principal problema en nuestra sociedad? No está en la falta de educación, no está en la pobreza, porque los políticos de hoy dicen: no, es que el problema está ahí en la pobreza, porque si hay pobreza hay delincuencia, y si hay delincuencia hay un desastre, entonces vamos a corregir todo eso. Así nos lo plantean hoy, ¿no?
Pero el problema no está ahí, no está en la pobreza, no está en la desigualdad, no está en la falta de la educación, está en el corazón de la sociedad. Allí está el verdadero problema por el cual nuestro país sufre y llora. Por cierto, ¿ya saben por quién van a votar? Porque como nación estamos a punto, hermanos, de tener un nuevo presidente. Y ustedes saben y lo oyen, yo todos los días lo oigo. Me ando empapando de todo lo que dicen y todo. Y ellos, los candidatos, nos ofrecen una multitud de programas para resolver los problemas de nuestro país. Pero escuchen bien, esos problemas nunca tendrán éxito porque nunca apuntan al corazón del problema, que es el corazón de la gente. ¿Sí? Un político nunca te va. Hay un poquito Obrador, dice la corrupción, y vamos a eliminar la corrupción, a la mafia del poder y todos los corruptos, y con un buen ejemplo desde arriba vamos a resolver todo el país. Se dice fácil, ¿verdad? Pero si el corazón de ese hombre no es genuinamente incorrupto, de todas maneras no va a resultar. Ni con Ricky Ricón, ni con el MIN, ni con nadie. Margarita ya se deshojó y el Bronco quiere mochar manos. Entonces, el profeta Jeremías, hermanos, fue muy preciso cuando describió el corazón de los seres humanos. Jeremías 17:9, todos lo sabemos, pero búsquelo si gusta. Jeremías 17:9. Le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así el profeta, inspirado por el Espíritu Santo: más engañoso que todo es que el diablo. No, no, pastor, el diablo es más engañador que yo, porque el diablo, dice la Escritura, que es padre de mentira. Y él no puede hablar la verdad porque no hay verdad en él. Pues fíjate que no. Más engañoso que todo es el corazón del hombre. Y además, por si fuera poco, perverso. O sin remedio, dice esta versión. Sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿a ti todavía te engaña tu corazón? ¿Sí? Bueno, entonces ya no le eches la culpa al diablo. ¿Sabes quién tiene la culpa? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos. No es el diablo, es tu corazón, es nuestro corazón. ¿Todavía te convence de no perdonar tu corazón? ¿Todavía te convence de vengarte? ¿Todavía te convence de no ayudar, de no ser misericordioso? ¿Todavía tu corazón te convence de no estar conforme con lo que tienes? ¿Todavía tu corazón te convence de renegar contra Dios? Hermanos, si queremos un día experimentar la dicha de esta bienaventuranza, de ver a Dios por toda la eternidad, tenemos que trabajar más con la limpieza de nuestro corazón. Amén. Para eso tenemos que esforzarnos. Amén. ¿Y en qué consiste en esforzarnos? Bueno, la respuesta es muy sencilla: en sufrir. ¿Sufrir? ¿Les gusta sufrir? ¿No? A nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer da a luz, experimenta un gran sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento de los dolores y el alumbramiento, el parto, ¿no? Pero cuando el bebé sale, se acaba ese sufrimiento y se convierte en una gran alegría. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí? Sí, no las oigo muy convencidas. ¿Tú, mi amor? ¿Sí? Son 5, ¿verdad? Cuando mi hijo Pablito nació, decían los médicos: este va a salir bien rápido, dijo. ¿Y cuál fue el que más se tardó? Pues estaba grandote. Y como costó trabajo que saliera, los 5 fueron partos. Entonces el bebé sufrió, entonces no lloraba, no respiraba.
Entonces mi esposa se dio cuenta y hizo que estaba ahí en la plancha y toda la cosa, y gritó: ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? Ella estaba sufriendo. Y las enfermeras le decían: tranquila, tranquila, todo está bien, pero las cosas no estaban bien. Yo estaba allá adentro, total que le pusieron oxígeno, le dieron respiración y de repente soltó el llanto, ¿no? Y cuando suelta el llanto, mi esposa, yo me acuerdo muy bien que suelta sus lágrimas, se le salen, y pinta una sonrisa en su boca, y ya cierra sus ojos y siguen ahí los médicos terminando de atenderla. ¿Qué pasó ahí? Después del sufrimiento pasó a la alegría, a la felicidad. Es bien bonito eso. Así es el proceso de un corazón puro, hermanos. Es necesario el sufrimiento, pero cuando haya pasado ese sufrimiento, la recompensa será incomparable. ¿Saben cuál es la recompensa? Verán a Dios. Entonces ahora ya todos quieren sufrir, ¿verdad? Ahora bien, el sufrimiento del que estamos hablando es el sufrimiento del corazón puro por el dolor de sus pecados. Esto nos lleva de vuelta entonces a aquella bienaventuranza que decía: bienaventurados los que lloran por su pecaminosidad. Esto es lo mismo, bienaventurados los de puro corazón, pero es una pureza que se logra por el sufrimiento del pecado que hay en el corazón. ¿Quién es entonces un cristiano puro de corazón que verá a Dios? ¿Los pastores? ¿Los servidores? ¿Los que vienen a la iglesia? No, son los que lloran su pecado o por su pecado. Son los que lamentan su inmundicia interna, la inmundicia de corazón. Como cuando Pablo decía: me siento un miserable. Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él veía, entendía, se daba cuenta de que su corazón cada día necesitaba purificación. Les pregunto, por ejemplo, ¿Judas lamentó su inmundicia interna? No, se suicidó antes que arrepentirse. ¿Caín lamentó su inmundicia interna? Tampoco, él mató a su hermano antes de reconocer su falta. ¿El rey Saúl lloró por su pecado? No. Él prefirió dejarse caer sobre su espada antes que reconciliarse con Dios. ¿David lloró por su pecado, hermanos? Sí, él sí. Y el resultado fue que vio a Dios en su reinado. ¿Pedro lloró por su pecado después de haber negado a Jesús 3 veces? También. Y lloró amargamente, y el resultado fue que Jesús le dijo: y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Porque ellos dos fueron hombres con un corazón puro que pudieron ver a Dios en sus vidas. Y Dios quiere que nosotros veamos a Dios en nuestras vidas. Pero para eso pregunto: ¿tú lloras por tu pecado? ¿Lloras por la inmundicia de tu corazón? Si hoy murieras, ¿estarías seguro que verías a Dios? ¿Eres un puro de corazón para que digas: yo hoy muero y directo al cielo? David lo ilustra de una forma muy clara, maravillosa, en 3 de sus salmos. Yo se los voy a leer. El primer salmo, 19, capítulo 12, él dice así, es una oración que eleva a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es su oración: crea un corazón limpio. En el Salmo 51:10 ora de esta manera y dice: límpiame de mis pecados ocultos, o límpiame de mis fallas secretas. El Salmo 19, versículo 14 dice así: las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Señor, mi fortaleza y mi redentor. ¿Notaron su oración? Hermanos, ¿alguna vez habíamos orado pidiéndole a Dios un corazón puro? Yo creo que hay personas que sí lo han hecho, pero creo que son las menos. ¿Sí? Pues es momento entonces de incluir esta petición en nuestra larga lista, ¿no le parece?
y Señor, dame un carro, y Señor, dame una casita, y dame un mejor trabajo, y que las ventas se aumenten, Señor, y que ya acaben de construir la iglesia, Señor, y esto y lo otro, y dame un hijo, y dame esto, y prospérame, y bendíceme, y sáname. Todo está bien, todo está bien. No estamos diciendo que esas oraciones sean malas, no, está bien. Por supuesto van a pasar por el filtro de la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿por qué no está en número uno? Señor, que tenga un corazón puro, un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué pedirle a Dios entonces el corazón puro? Bueno, el pecado, hermanos. ¿Por qué pedirle a Dios un corazón puro? Porque no hay otra manera de oponernos al pecado. No hay otra manera de oponernos al pecado. O se es blanco o se es negro, o se es sí o se es no. El pecado es repugnante, pero es repugnante para la gente de corazón puro. ¿El pecado es repugnante para la gente del mundo? No, pero para la gente de corazón puro, sí, debe ser repugnante. ¿Has olido alguna vez algún animal en descomposición? ¿Cómo huele? Repugnante, ¿no es cierto? Así es el pecado al corazón puro, repugnante al corazón. Al que no es puro dicen, no, pues ¿quién no peca? Todos fallamos, todos nos equivocamos, nadie es perfecto. ¿O alguno de ustedes es perfecto? Solo Dios es perfecto, y se justifican de esa manera. Hermanos, pero si nuestro corazón siente repugnancia por los pecados de la siguiente lista que vamos a leer, eso quiere decir que poseemos en realidad el corazón puro de esta bienaventuranza. Y la lista no la escribí yo, no la saqué yo de mi mente, la saqué de Gálatas capítulo 5 versículo 19, si son tan amables. Entonces, si al leer esta lista sientes repugnancia por lo que ahí está, yo te felicito, vas por buen camino. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Repugnancia por el adulterio sentimos? ¿Repugnancia por la fornicación? ¿Repugnancia por la inmundicia? ¿Repugnancia por la lascivia? Versículo 20: repugnancia hacia la idolatría, repugnancia hacia las hechicerías, repugnancia hacia las enemistades, hacia los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Sientes repugnancia hacia la envidia? ¿Sientes repugnancia hacia los homicidios? ¿Sientes repugnancia hacia las borracheras, o te compras tu Don Pedro y ahí lo tienes guardado debajo de la cama? Por si algún día el pastor te va a visitar, nunca va a entrar a tu recámara, métela abajo del colchón. ¿Sientes repugnancia por las orgías y por cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? O según nuestra bienaventuranza, no verán a Dios. Hermanos, ¿sientes repugnancia por esta lista? No, bueno, siento repugnancia por el homicidio, pero por la borrachera, no, pastor. Y con estos calores, sientes repugnancia por las orgías, pero quizá no por las envidias. Sientes repugnancia por la idolatría y por la hechicería, pero no por las contiendas ni por las disensiones. Y es que el corazón puro no se siente cómodo en lugares donde abunda el pecado. Simplemente no frecuenta guaridas de iniquidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Llámese antros, llámense bares, películas de clasificación C, reuniones inapropiadas y hasta iglesias donde no se predica la palabra de Dios y se tolera el pecado en sus miembros. El corazón puro simplemente no encaja en ninguno de esos lugares. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí o no?
bueno, él empezó bien su carrera en su llamado de Dios. Él tenía un corazón puro, pero lo fue perdiendo cuando decidió poner su mirada en la mujer equivocada, en la mujer correcta. Y sus padres le decían: ¿por qué vas y miras a otras de otro pueblo teniendo mujeres tan bonitas aquí de esta nación? Y él decía: no, es que a mí me gusta la filistea. No, es que a mí me gusta la de afuera. ¿Pero por qué? Es que las de la iglesia se visten decorosas, pero la de allá se levanta la faldita, se baja la blusita. Bueno. El corazón puro siente repugnancia por esas cosas. Ahora, no estamos señalando ni satanizando ni nada. Simplemente sentimos compasión por esas personas. Él puso su mirada en la mujer incorrecta. ¿Y tú en qué estás poniendo tu mirada? ¿Qué lugares frecuentamos? ¿Con qué personas nos juntamos? Porque este asunto de un corazón puro también es menospreciado por el mundo, hermanos. ¿Sí? Simplemente para el mundo el hecho de hablar de un corazón puro no es popular, no está de moda, no les importa, no les atrae, no les interesa. Dicho sea de paso, esa es la gran disyuntiva de muchos jóvenes cristianos. Quieren ser populares a como dé lugar, quieren andar a la moda sin importarles cómo se tengan que vestir. Quieren pensar a la moda, quieren hacer lo que los demás hacen, quieren fumar, quieren emborracharse, quieren drogarse, quieren tatuarse, quieren fornicar, quieren hacer todo lo que la gente que no tiene un corazón puro hace. Y ellos también, al mismo tiempo que el mundo, menosprecian ese corazón puro que el Señor Jesucristo nos invita a buscar incansablemente. Hermanos, eso es justo lo que hizo el joven Sansón. Menospreció la santidad de Dios y no le importó. Y hoy en día dicen: ay, no me digas que eres virgen. Sí. Oye, tienes 19 años y eres virgen, ¿no te da pena? Ay, no, eres una anticuada. Es lo contrario. Es justamente lo contrario. Es un honor, es un privilegio, es una grande bendición que un joven y una señorita se conserve puro hasta el día del matrimonio. Ese es un corazón puro que le agrada a Dios, un corazón puro que verá a Dios. Ahora, ¿ya fallaste? ¿Ya pecaste? ¿Ya fornicaste? Bueno, arrepiéntete, reconcíliate con Dios y no vuelvas a caer en eso. Y yo te aseguro, a los ojos de Dios, tú te puedes volver a casar como una virgen, porque el arrepentimiento regenera y limpia en absoluto. Pero si dices: no, ya caí, ya estoy en la inmundicia, soy una pecadora, pues ahora contigo, ahora también contigo, hermanos, esas personas no verán a Dios. La pureza es vista como insípida, la pureza es vista como aburrida, mientras que la inmoralidad es especialmente atractiva. ¿A poco no? Pero ¿qué dice la Biblia en contraste al mundo acerca de la pureza del corazón? Jesús lo enseñó, ya lo leímos. Él dijo: bienaventurados o felices los de puro corazón, o los de corazón puro. ¿Qué está diciendo Cristo mismo? Que la santidad produce un corazón feliz y no el libertinaje. Amén. ¿Qué produce un corazón feliz verdaderamente? La santidad, no el libertinaje. Me acuerdo que mi hija Débora está saliendo de sexto, ¿verdad? Sí, y va a entrar a secundaria. Entonces nos mandaron una circular de la escuela donde decía: su hijo está a punto de salir de la secundaria, de la primaria, va a entrar a secundaria, una nueva etapa, etcétera, y les vamos a cobrar, si ustedes quieren, vamos a hacerle una actividad especial para los niños, donde va a costar como 1,500 o 2,000 pesos, donde les vamos a dar su espacio y les vamos a organizar una fiesta para ellos, niñitos de 12 años, Y entonces, ¿cómo le llamaban? Una tardeada, ¿no? Una tardeada especialmente para... Entonces llega mi hija Débora y me dice: papá, que pagues 1,500 para mi tardeada. Le digo: ¿qué? ¿Cómo que tu tardeada? ¿Y tú sabes lo que hay en una tardeada? Le digo:
Me dice, no. Le digo, pues mira, en una tardeada, no cristiana obviamente, ¿verdad? No cristiana, los ponen a oír música pues, que no le agrada a Dios, con mensajes bien obscenos, y los ponen a bailar. Y después se empiezan a aventar entre los niños y empiezan a decir, órale, baila tú con ella, y no, baila tú con ella. Le digo, ¿te gustaría eso? Me dice, no. Y luego van a empezar ahí con sus cositas de que dale un beso, no, dale otro beso tú. ¿Te gustaría eso? Me dice, no. Digo, bueno, entonces vamos a hacer un trato. A ti te gusta comer en el Chili's, ¿verdad? Sí, te invito al Chili's y no te llevo a la tardeada, ¿qué te parece? Pues trato hecho, me dijo. Me la llevé y le compré su helado y felices. Pero le entró la cosquilla a las horas y me dice, sí me hubiera gustado ir a la tardeada, me dijo. Bueno, y de repente, como los papás estamos en grupos de los alumnos, empiezan a mandar los videos y las fotos de la dichosa tardeada. ¿Y qué creen que estaba pasando? Todo lo que acá, resulté todo un profeta, hermanos. Literalmente lo que le dije, eso sucedió. ¿Por qué? Porque así es el mundo. ¿No es cierto, hermanos? Y se aventaban unos a otros y decía en la mañana y nos daba risa, niñitos de 30 centímetros de estatura bailando, hermanos, como cualquier adulto inmoral, haciendo unos movimientos tan obscenos, tomando sus refrescos sentaditos en sus mesas con postura de gente adulta como si se estuviera embriagando, que hasta mi hija se sorprendió cuando los vio. Le dije, no te sorprendas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tienes que aprender a enfrentar esas situaciones. Y la mejor manera de enfrentarlo es con un corazón puro. Alguien de los Estados Unidos dijo algo impactante, fíjense bien. Un pastor norteamericano dijo, no es a los terroristas a quienes se les debe temer, son los vendedores ambulantes de inmundicias los que están derribando a nuestra nación. Y eso es cierto. El Proverbio capítulo 14 versículo 34 dice que la justicia exalta a la nación, pero el pecado es un oprobio para cualquier pueblo. Cuánta sabiduría, ¿verdad? Cuánta verdad ahí. La justicia exalta a la nación. Y por cierto, la falta de justicia, la impunidad, la corrupción, la inmoralidad en nuestro país y en todo el mundo son las principales causas por las que los países no prosperan. Sí, por todo eso que hay, hermanos. Y no solamente hablamos de la impunidad del gobierno, de la corrupción del gobierno, la inmoralidad del gobierno, nuestros gobernantes que aprueban leyes que a ellos les gusta, sino también la sociedad es corrupta. También la sociedad practica la injusticia en muchos ámbitos de su vida. Tienen apenas un negocito y ya están viendo la manera de cómo ganar haciéndole tranza al cliente. Lo decía hace 8 días, eres mecánico y buscan ay, no, le voy a decir que le compré la pieza nueva, pero voy a ir ahí a las piezas, ¿cómo se llaman? Los deshuesaderos, y voy a buscarle la pieza y se la voy a vender como nueva. Todos son corruptos, hermanos. Ayer estaba leyendo y estaba buscando información que no la apunté aquí, pero la tengo en la mente y ustedes lo saben. México a nivel mundial es el segundo lugar en corrupción. Es el segundo país más corrupto de todo el mundo. Qué vergüenza, hermanos. Y por eso vamos a Estados Unidos o visitamos algún otro país y la ciudadanía nos ve y nos juega la broma y dicen, ay, escondan sus carteras, nos bromean, pero es la realidad. Por algo lo hacen, por algo lo dicen. Bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios. Por eso es importante saber cómo desarrollo un corazón puro. Y la base para desarrollar el corazón puro, ¿sabe cuál es? Las Sagradas Escrituras.
Sí, la palabra de Dios es un poderosísimo agente de limpieza. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3. Jesús está en una reunión con sus discípulos y les dice algo muy importante a este respecto. Les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, les pregunto, ¿cuántos sermones has escuchado en tu vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Si por lo menos escuchas 3 a la semana, el del domingo, el del jueves, y por ahí sientes un poquito de hambre de Dios y pones otra predicación del pastor Chío Olivares entre semana, y te avientas 3 por semana, en un año has escuchado 300 sermones. En 5 años, más de 1500 sermones. En 10 años, más de 3000 sermones. Y si tienes más de 30 años como yo, has oído más de 15000 sermones. La pregunta es: ¿ya estamos limpios con tanta palabra que hemos oído? La verdad es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso, pero es la realidad. Oye, ¿que no eres cristiano de 30 años y todavía eres un tranza, eres un mentiroso? No, pues ya saben, se la saca, nadie es perfecto. Jesús le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 3 años y medio de ministerio, y tenía que ser más que suficiente. Ahora, si a eso le agregamos que no leemos la Biblia, ¿cuánto tiempo le dedicas específicamente a la lectura de la palabra de Dios? Ay, pastor, no tengo tiempo, es que trabajo mucho. Es que tengo 2 trabajos, es que tengo doble turno. Ese es tu problema. Y tienes un gran problema. Porque si has hecho planes para ver a Dios, no lo vas a ver nunca si no le dedicas un tiempo a la palabra de Dios. Porque aquellos que le dedican un tiempo a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, saben más, mucho más acerca de un corazón puro que aquellos que no leen la palabra. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En otro salmo dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otro salmo dijo: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí o gobierne mi vida. ¿Cómo? Con tu palabra. ¿Leen la Biblia? ¿Estudian la Biblia? ¿Escudriñan su palabra? Dependemos de la oración, dependemos de la lectura de la palabra de Dios, porque estamos en un proceso de santificación. Amén. Santos ya somos, apartados para Dios, pero ahora necesitamos vivir una vida en santidad, que es la santificación. Cada día corrijo, voy corrigiendo mis errores. Esa es la santificación. Por eso tenemos que orar como David oró en su Salmo 51:10, y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa era su oración: crea en mí, oh Dios. No dijo: crea, Señor, para mí grandes oportunidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque la oración promueve la pureza. ¿Quieren ser puros delante de Dios? ¿Quieren ser puros delante de Dios? La pureza implica separación. Y justo allí está el problema, que a la gente no le gusta la idea de la separación. Pero la separación está inseparablemente asociada con la pureza. Entonces, ¿cuál es el costo que vamos a tener que pagar si queremos ser puros de corazón? Bueno, el costo puede ser muy alto, puede ser personas, separación de personas. Hay que separarnos de ciertos lugares, de prácticas, de filosofías.
pasiones de las que debemos separarnos si queremos tener un corazón puro. Amén. Un día mi hija mayor estaba leyendo su teléfono y un amigo de ella le puso: eres mi mejor amiga, te quiero mucho. Y dije: ah, qué bien. Pero resulta que ese buen amigo de ella era un muchachito homosexual. Entonces yo le dije a mi hija Valeria, le dije: mira, si ese amigo te considera su mejor amiga, es porque Dios está permitiendo, Dios te lo está atrayendo para que le prediques la palabra. Pero si no le vas a predicar la palabra, mejor apártate de él, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Acaso no fue lo mismo que nos instruyó el apóstol San Pablo en segunda carta de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, cuando dijo, 2 Corintios 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Se acuerdan de aquella confrontación que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal? ¿Sí? Y ahí estaba todo el pueblo alrededor de Elías, y estaban todos los otros que seguían a los Baales, y el pueblo de Dios que estaba del lado de Elías estaban temerosos, estaban confundidos. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Quizá pensaban y decían: bueno, esto se va a acabar en cualquier momento, aquí va a haber guerra, aquí va a haber pleito, y si por algo el Dios de Elías no responde, nos van a perseguir, nos van a cortar la cabeza. Pero ¿saben una cosa? Elías era de un corazón puro, y Elías los confrontó, y nos confronta el día de hoy. Y él les dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? No respondió. No les cayó el 20. El pueblo de Dios no se lograba definir. Hoy hay mucho pueblo así, ¿verdad? No se define. Son cristianos, pero no son cristianos. Como dijo Charles Spurgeon, ¿no? Cuando el apóstol Pablo fue ante Agripa y le predicó y le contó el testimonio ante Agripa y Festo, le dijo el rey a Pablo: Pablo, por poco y me persuades para ser cristiano. Y Charles Spurgeon dijo a su auditorio: así hay muchos el día de hoy dentro de la iglesia que por poco y son cristianos, pero no lo son. Claro, estoy hablando a otra iglesia, no a ustedes. Aquí todos somos cristianos. Hoy el Señor sigue hablando a nuestras vidas a través de la Escritura, y nos dice, me dice, te dice, y nos dice a todos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y es que tiene que haber una separación, por ejemplo, de la gente que frecuentamos. Si te juntas con personas malvadas, serás malvado. Si vas a lugares inapropiados, a nidos de iniquidad, tu corazón va a estar muy lejos de ser puro, porque los lugares malvados contaminan el corazón. Eso le pasó a Lot, también se acordarán de él. Lot tomó la mala decisión de llevarse a su familia a vivir a Sodoma y pagó muy caro las consecuencias. Aún las falsas doctrinas, tenemos que alejarnos de ellas. Son tan opuestas a las verdades bíblicas que en lugar de acercar a la gente a Dios, hacen que alejen el corazón de Dios. Doctrinas como el evangelio de la prosperidad, lo que dices recibes, la confesión positiva, el atar y desatar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas doctrinas son antipureza, porque conducen más a la arrogancia que a la verdadera piedad en Dios.
Pero ¿cuál es la verdadera recompensa de los que buscan la pureza del corazón? Que ellos verán a Dios. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú quieres ver a Dios? ¿Qué le contestó? Bueno, ahora dígale esto también. Bueno, no lo vas a ver a menos que seas puro de corazón. Amén. De hecho, la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14, enfatiza el requisito de santidad para ver a Dios. Es un requisito, hermanos. Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. A ver, dale la mano al que está a tu lado, salúdalo y dile, estamos en paz. Ahora digan, nomás me falta seguir la santidad. Nomás la santidad, nomás. Porque sin ella, a ver, sencillo, ¿no? Se lo pongo fácil. ¿Ustedes creen que los que practican la mentira, la tranza, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas, verán a Dios? No, porque el pecado mantiene al hombre alejado de las más grandes bendiciones. Sí, lo voy a repetir, el pecado mantiene al hombre alejado de las más grandes bendiciones. ¿Qué pasó con David cuando adulteró con Betsabé? Su hijo murió y además su vida espiritual se secó. ¿Qué pasó con Sansón? Ya lo dijimos, murió vergonzosamente, hasta los ojos le sacaron. ¿Cómo terminó Judas? Suicidándose. ¿Cómo terminó Absalón en su rebelión contra su padre David, cuando Dios le había entregado el reino a él? ¿Cómo terminó Absalón? Asesinado, con 3 dardos, 3 flechas en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado mantiene al hombre alejado de las más grandes bendiciones de Dios. Un gran predicador dijo: el pecado nubla el corazón para que uno no pueda ver a Dios. Juan dijo que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Luego dijo en su tercera carta: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Todavía intentarás ver a Dios o te dejarás vencer por el pecado? Ahora, esta recompensa es espiritual, hermanos. No está hablando de la vida física, porque la Escritura nos dice que no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Por ejemplo, solo anote, Éxodo 33:20, dijo el Señor a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Luego en Juan 1:18 escribió Juan: a Dios nadie le vio jamás. Y si nadie le vio jamás, dice que es el unigénito Hijo de Dios, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, el que ha dado a conocer al Padre. Y luego Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces no podemos ver físicamente o con el ojo físico a Dios, pero sí podemos verlo con el ojo espiritual. ¿Sabías que tienes un ojo espiritual? ¿Cuál es el ojo espiritual? Dicen, bueno, sí sé que tengo, pero no sé cómo funcione, ¿verdad? ¿Cómo es el ojo espiritual? Muy fácil. El ojo espiritual es el que ve a Cristo. Es decir, cuando vemos a Cristo a través de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus obras, su bondad, su amor, su misericordia, estamos viendo a Dios mismo. Ese es el ojo espiritual. ¿Se acuerdan del discípulo de Jesús llamado Felipe?
Felipe le dijo a Jesús: a ver, Señor, mira, todo está muy bonito, pero muéstranos al Padre y creeremos. En el lenguaje de la teología a eso se le llama una teofanía. Es decir, Felipe le está diciendo a Jesús que haya una aparición, algo visible de Dios para que crea, y si no, no creo. Y Jesús le contesta: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, si lo estás viendo? Nuestro ojo físico no puede ver físicamente a Dios, pero lo vemos cuando vemos a Cristo. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Cuántos ya vimos a Cristo en nuestra vida? Ok, hemos visto a Cristo en la Biblia, pero ¿ya lo viste en tu vida? Por eso decimos que la recompensa aquí es de naturaleza espiritual, totalmente espiritual, porque ¿a quién debemos ver entonces en esta vida en medio de nuestra enfermedad? A Cristo. Y si vemos a Cristo, vemos a Dios. ¿A quién debemos ver cuando perdemos el trabajo? A Cristo. Viendo a Cristo vemos a Dios. ¿A quién debemos ver cuando la familia te dice: sabes qué, tú aquí ya no tienes parte, eres un saltapatrás, eres de los hermanos divorciados, o cómo nos dice, ya ni me acuerdo, separados, te vamos a desheredar? No te tienes que amargar ni decir: ay, Señor, mi pobre tío, ya no lo voy a volver a... Tienes que ver a Cristo dentro de todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque solo los puros de corazón, oiga, solo los puros de corazón saben ver a Dios en medio de sus circunstancias. Ajá, solo los puros de corazón. ¿O acaso no le sucedió eso al patriarca Job? Job era un hombre limpio de corazón. Dios habló bien de Job ante Satanás, y Dios le dijo: no hay otro hombre como él. Él es un hombre recto, es un hombre santo, es un hombre puro, es un hombre apartado del mal. ¿Ya lo viste, Satanás? Usted sabe la historia. Por eso Job, al final de su historia, supo ver a Dios en medio del dolor. Por eso es que Job fue un verdadero hombre bienaventurado. Job 42, acompáñeme rápidamente, velozmente. Job 42, verso 1. Hay algunas cosas que Job sabía que nosotros también sabemos hoy, pero hay otras cosas que Job no sabía y que nosotros tampoco sabemos hoy, pero la vamos a conocer. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes. Nosotros también sabemos eso, ¿no? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todos lo sabemos. Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo, hermanos. ¿Logró ver Job a Dios con el ojo físico? Con el ojo espiritual. Amén. Al final de su prueba, Job logró ver a Dios detrás de todo lo que sucedió. Y dice la Biblia que Job, este hombre de puro corazón, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que dijo: Jehová dio y Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito para siempre. Me quitó mis 7 hijos en el mismo día, me quitó las riquezas que Él mismo me dio. Fui la vergüenza de los hombres. Todo el nivel que Dios me había dado, porque él era un hombre importante en la ciudad, era un consejero, todo eso se había esfumado. Sus propios amigos lo encaraban y le decían: por pecador te pasa lo que te pasa. Y Job dijo: no, aquí
se me hace que está Dios detrás de todo esto. Y como yo creo que Dios está detrás de todo esto, no abrió su boca. Mejor la esposa le fue y le dijo: maldice a Dios y muérete. Es que esas no son damas, hermano, discúlpenme. Y hablo de una mujer que supuestamente, mejor maldice a Dios, le dijo, y ya muérete, estarías mejor en la tumba que estás sufriendo. No, le dijo, tú estás hablando como una cualquiera. Dile al que está a tu lado: ve a Dios en medio de lo que estás pasando. Ve a Dios con tu ojo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos solo oyen de Dios, pero muy pocos lo logran ver en sus vidas, ¿verdad? Termino. Hoy la gente se pone de pie durante largas horas y espera. El sol abrasador, no les importa el sufrimiento, solo para obtener una vista del presidente o de alguna estrella de rock o algún deportista extraordinario, alguna celebridad que ande pasando por ahí. Andaba la otra vez en un centro comercial y había una fila, hermanos, no sé, kilometral la fila. Y unos chamaquitos ahí con el pelo despeinado, eran unos artistas, estaban dando un conciertito en la plaza ahí. Y entonces, pues, yo dije, ahí iba con mi hija Débora, y me dice Débora: ¿tú los conoces? Le digo, en su casa los conoce. Le dije, ni idea quién sea. Y la fila, hermano, le digo a uno de los de ahí: oye, ¿y dónde va la fila? ¿Y cuánto tiene? Dice, unas 3 horas más o menos de aquí a que llegue a tomarse la foto. 3 horas para tomarse la foto. Y le digo a mi hija: mejor sácate una foto conmigo. Le digo, esa vale más, ¿no? Porque sus amigos de la escuela le decían: te hubieras tomado la foto con ellos, son bien famosos, les decía. Pero escuchen bien, todo esto ilustra la grandeza de ver a Dios. Ver a Dios, hermanos, es el mayor privilegio y honor que cualquier ser humano pueda tener. Por eso es que la recompensa más grande de todas las recompensas es esa: ver a Dios. Yo quiero ver a Dios y quiero que mi familia vea a Dios. Yo quiero estar junto con mi familia en el cielo viendo a Dios, y yo quisiera verles a ustedes también. Pónganse de pie y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque queremos un corazón puro. ¿Sí lo quieren, hermanos? Bienaventurados ellos, y solamente ellos, los puros de corazón, porque solo ellos verán a Dios. Cierren sus ojos y comiencen a orar con el Señor. Señor Jesús, aquí está nuestro corazón. Por algo tú dices en la palabra, en tu palabra: hijo mío, dame tu corazón. Y es que habrá muchos, Señor, que aún no te lo han dado. Lo han retenido para ellos mismos, o lo han retenido para el mundo. Le han dado su corazón al deporte, a la fama, al dinero, al trabajo, al entretenimiento, a los viajes y al placer, pero no te lo han dado a ti, Señor. Y este aparente paraíso, Señor, en el que hoy vivimos, que por cierto muy hermoso, Señor, un día desaparecerá, se acabará, Señor. ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si no trabajamos en esta vida
para desarrollar un corazón puro, sería el más grande de los fracasos, Señor, porque no te veremos, Señor, y ya nada funcionará ese día. Ya nadie nos podrá ayudar, ni siquiera tú, Señor. Pero hoy es el día de salvación para nosotros. Hoy podemos venir delante de ti, reconociendo, Señor, la suciedad que todavía hay en nuestro corazón, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños. Todavía, Señor, hay mucha suciedad ahí. Señor, nosotros, al igual que los discípulos de Cristo, creemos que hemos sido limpios con la palabra. Vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. Señor, miles de sermones hemos escuchado, miles, y nuestro corazón sigue falto de limpieza. Y la culpa no es tuya, Señor, la culpa es de nosotros, porque el corazón lo hemos entregado en lugares o a personas que no deberían de ser. Hoy, Señor, te entrego mi corazón a ti. Con tus propias palabras, dile al Señor que le entregas tu corazón y que te ayude para la limpieza de Él. Con tus propias palabras. Eso es. Sí, Señor Jesús. Levanta tus manos al Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Toma nuestro ser completo para ti.
nuestro corazón es tuyo, Jesús. Vamos a presentarnos delante de Él, cantar. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Otra vez. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Puedo ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más puede comprender. Fuerte, ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, levanta tus manos y dale tu corazón a Él. Sí, Señor, toma nuestro corazón. Cambia nuestra vida, Señor, que tengamos un corazón puro. Ayúdame, Señor, ayúdame. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él nos va a ayudar en la limpieza de nuestro corazón. Con nuestra voz fuerte, una vez más, digámoslo. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, por última vez, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, ayúdame. La voz fuerte, Señor.
toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, por última vez, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma nuestro ser para ti. Necesitamos que tomes todo el control. Es tuyo, Señor, y de nadie más. Nuestro corazón es tuyo, Señor, y de nadie más este corazón. Recíbelo, Señor. Recíbelo, Señor. El corazón de esta iglesia es tuyo, Señor. Despídenos en paz, Señor. Llévanos con tu bendición. Que tu Espíritu Santo nos ayude en este trabajo de limpieza del corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa fortaleza. Señor, nosotros estamos dispuestos a limpiar ese corazón con tu palabra y orando. Orando, Señor, y obedeciendo tu palabra. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya en este lugar. Que no echemos en saco roto estas palabras, Señor, sino que por la palabra somos limpios. Gracias te damos en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.